Buenos días, mi nombre es María y estos son Joyas Auténticas. Bienvenidos al estudio de la primera y la última Torre de Babel, parte 8. Les ruego que me acompañen a una palabra de oración para que el Espíritu Santo esté poniendo sus palabras en mis labios y guiando la mente de los que van a ver el video para que puedan entender el mensaje, que les sea para la honra y gloria del nombre de Dios y les sea a ellos para bendición, para salvación. Así que arrodillémonos. Bondadoso Señor, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que unja mis labios, ponga en mis labios las palabras que debo decir, me ayudes a ser clara con el tema y que bendiga a los que van a ver este video para que los puedan entender, que nos acompañes hasta el fin de todos los eventos que ya empezaron, Señor, y son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que vamos a continuar es aquí la parte 8 de la serie, la primera y la última Torre de Babel. Y en este tema queremos enfocar, o lo que yo quiero decir es que en todas las otras presentaciones que hemos hecho, no hemos terminado con todo lo que el papel que juega la palabra Éufrates en las profecías del tiempo del fin y que fue puesto desde el inicio, que fueron ilustradas desde el inicio con lo que sucedió al principio, pues esa palabra Éufrates juega un papel muy grande en los eventos del tiempo del fin y queremos continuar trayendo todo este mensaje acerca de la palabra Éufrates y su papel que tiene que ver con estos eventos finales de la historia de la humanidad. Y vamos tenemos aquí un título que dice: Babilonia empieza y termina en el río Éufrates. La Babilonia literal, la Babilonia antigua empezó en el río Éufrates y la Babilonia moderna también termina en el río Éufrates, y vamos a demostrarlo según el escrito está. Y vamos a leer una cita que la hemos leído en las anteriores presentaciones de esta serie. Y la cita está en Patriarcas y Profetas, páginas 98 y 99, y dice lo siguiente: durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de los piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación, la fertilidad del terreno, y en ese lugar decidieron establecerse. Allí decidieron hacer su hogar. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que las gentes se esparcieran en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran
y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Así que ellos deseaban perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Pero, sobre todo, la cita dice que ellos decidieron separarse de sus piadosos compañeros y con ese motivo emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates, y decidieron establecerse allí y construir una ciudad y una torre. Y en este lugar empezó el reino empezaron los asirios, que fueron los que precedieron a los babilonios, pero allí también, eso fue Babilonia, en ese lugar. Entonces, esto que ellos decidieron hacer allí en la llanura de Sinar, donde también está situada Babilonia, en el principio también vamos a compararlo con lo que dice en Apocalipsis capítulo 16, versos del 12 al 16, y en el capítulo 18, 21, y en Jeremías 51, 63 y 54. Vamos a leer aquí Apocalipsis 16, 12 al 16. Apocalipsis 16, 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así esto dice. Y dice, y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Vamos a enfocarnos en el verso 12, donde dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para dar paso al camino, para abrir camino a los reyes del oriente, para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, allá en el tiempo del fin, ya cuando se derrama la séptima plaga, la derrama sobre el río Éufrates, para dar paso a los reyes del oriente. Y pues vamos a traer a colación que el río Éufrates tiene agua. El agua son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Así que sobre estas naciones, muchedumbres y lenguas, sobre esta triple unión que es el dragón, la bestia el dragón, la bestia. El dragón son las Naciones Unidas, la bestia, el papado, y el falso profeta, los Estados Unidos. La triple unión es la Babilonia moderna.
Sobre esas aguas muchedumbres y muchedumbres y lenguas es derramada la sexta copa, y se secan esas aguas para dar paso a los reyes del oriente. Entonces, tanto en el tiempo del inicio, cuando deciden construir a Babilonia, empieza ya en el río Éufrates, y al finalizar termina también con el río Éufrates, aunque simbólico. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Jeremías, Apocalipsis 18:21. Apocalipsis 18:21. Y un ángel fuerte tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran piedra, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Así que esta cita aquí donde es arrojada, el mar donde es arrojada esta piedra de Apocalipsis 18:21, son las aguas como un mar del río Éufrates. Y vamos a leer Jeremías 51, 63, 64. Todos estos versículos están conectados entre sí, así que el mar de que habla Apocalipsis 18:21 es el gran río Éufrates. Jeremías 51. Jeremías 51, 63 y 64. Y será que cuando acabares de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mar que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Entonces, muy claro lo declara Jeremías aquí, que dice: y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Pero el verso 63 dice: y será que cuando acabares de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Por eso se conecta con Apocalipsis 18:21, que dice que Babilonia, y un ángel fuerte tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con esta violencia se derribará Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Una piedra de molino y la arrojó en el mar. Pero Jeremías dice: así será cuando acabares de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en el río Éufrates. Por lo tanto, el escrito dice que el mar que se habla en Apocalipsis 18:21 es el río Éufrates. Entonces, allá será echada Babilonia, y inició en la llanura de Sinar, que está a las orillas del río Éufrates, y después al final le amarran una piedra al molino y la echan al mar de las aguas del río Éufrates, y allí termina. Seguimos leyendo. Los constructores de la Torre de Babel eran una confederación. Al inicio, los constructores de la Torre de Babel eran una liga, una confederación, es lo mismo que una liga. Y vamos a leer aquí algunas partes de esta cita. Dice: los de Babel habían decidido establecer Los de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos
que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos. Entonces ellos decidieron establecer un gobierno en contra de lo que el Señor quería, pues el Señor quería que ellos se esparcieran sobre la faz de la tierra, pero ellos habían decidido mantenerse unidos y construir una ciudad y una torre para atraer su exaltación propia y dominar el mundo. Y cuando se habían decidido, dice acá, su confederación, o sea que eran una confederación, una liga, su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiera permitido esta confederación, un formidable poder habría desterrado la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. Esto está dice, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su corazón cruel y egoísta, los de esta confederación. Y esa cita está en Patriarcas y Profetas, página 101, párrafo 1. Como ustedes ya saben, estas citas yo las pongo en los comentarios abajo del video para que cada uno haga sus estudios completos, pues yo voy a leer apenas, no voy a leer todas las citas, sino lo más importante de ellas. Pero les aconsejo que lean las notas completas y las comparen con las referencias bíblicas, los pasajes bíblicos que están relacionados con ellas aquí. Todas las naciones vecinas formaron entonces una gran coalición. Vamos, esta cita está hablando aquí que todas las naciones vecinas decidieron formar una gran coalición que dio origen a las mayores guerras y victorias del reinado de David. Y dice, también la llama alianza, el mayor incremento de su poder. O sea, esa liga que hicieron todas esas naciones vecinas, porque aquí viene a contar la historia de cuando David se reinó, cuando David fue rey de todo Israel. Entonces las naciones vecinas fueron enemigas de David y formaron una gran coalición para ir a pelear contra David, pero esa gran coalición dio origen a las mayores guerras y victorias del reinado de David. Pues cada vez que lo fueron a atacar, David tuvo victorias. Y también esas victorias que le dieron a David le dieron el mayor incremento de su poder. Así que Dios usó los medios que ellos estaban usando para destruir el reino de David. Dios los usó para vencerlos a ellos y darle poder y gloria al reinado de David. Esta alianza hostil, la llama acá esta cita, que toda esa liga de las naciones vecinas es una alianza hostil que surgió en realidad de los celos inspirados por el creciente poder de David. No había sido provocada por él, sino que nació de estas circunstancias. Él no provocó esas guerras. Ellos fueron quienes la provocaron por celos, por envidia de la prosperidad del reino de David. Y aquí en esta cita relata la historia de la muerte del rey Naas, que al llegar esas noticias a Jerusalén, Naas era el rey de los amonitas, y ese monarca había sido bondadoso con David cuando David huía de Saúl. Al morir este rey amonita, David también quiso mostrar simpatía con su sucesor, el hijo de Naas, que se llamaba Hanún,
que era el sucesor del rey amonita que acababa de morir, y le mandó condolencias para mostrar con él misericordia. Y le manda a decir que él también iba a tener misericordia con el hijo del rey Naas, así como el rey amonita Naas había tenido misericordia con él. Pero ese acto de su cortesía fue mal interpretado. Los amonitas aborrecían al verdadero Dios y eran acervos enemigos de Israel. Dice, la aparente bondad de Naas hacia David había sido motivada enteramente por la hostilidad contra Saúl, rey de Israel. No era porque había tenido por David, que lo había ayudado, sino por la hostilidad que él sentía contra Saúl, rey de Israel, porque los amonitas aborrecían al verdadero Dios y eran acervos enemigos de su pueblo Israel. Los consejeros de Hanún torcieron el significado del mensaje de David. ¿Crees acaso que por honrar a tu padre, David te ha enviado un mensajero a que te consuelen? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, o sea, para espiarla, para inspeccionarla y destruirla? Entonces, estos amonitas habían tenido, los amonitas, antes, cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, el pueblo de Galaad habían hecho pacto con el pueblo de Galaad de no destruirlo, sino de dejarlo vivir en Canaán. Y las naciones vecinas, cuando se enteraron de que los de Galaad habían hecho pacto con los israelitas, decidieron reunirse para destruirlos, para destruir al pueblo de Jabes de Galaad. Y cuando los del pueblo de Jabes de Galaad fueron a ellos pidiéndoles misericordia, que no los destruyeran, que hicieran paz con ellos, estos amonitas les dijeron que sí harían paz con ellos con una condición, y la condición fue una cruel condición, que si ellos se sacar el ojo derecho, entonces no los matarían. Los amonitas les pidieron un tiempo para mandar la respuesta y mandaron aviso a Saúl, y escuchando a sus consejeros los amonitas, se les permitió ejecutar sin restricción. Escuchando a sus consejeros, Hanún consideró a los mensajeros de David como espías y los abrumó con desprecios e insultos. Pero yo estaba relatando acá que cuando ellos les dijeron, Naas les había exigido a los de Jabes de Galaad que se les sacara a todos el ojo derecho. Los amonitas aún recordaban vívidamente cómo el rey de Israel había frustrado aquel cruel propósito y había rescatado a la gente a la que ellos querían humillar y mutilar. El rey de Israel, Saúl, rescató la gente a los que ellos querían humillar y mutilar, y ellos todavía recordaban con rencor. Entonces, los amonitas todavía, los animaba todavía el mismo odio hacia Israel. Y dice que entonces este sucesor de ese rey que acababa de morir, escuchando a sus consejeros, Hanún consideró a los mensajes
a los mensajeros de David como espías y los abrumó con desprecios e insultos. A los amonitas se les permitió ejecutar sin restricción los malos designios de su corazón para que su verdadero carácter sea revelado a David. Dios no quería que Israel se coligara con ese pueblo pagano y pérfido. Entonces, ellos recordaban cómo Israel fue el que impidió que sus propósitos de mutilar y humillar a los del pueblo de Jabes de Galaad. Y ellos siempre fueron enemigos de Dios y del pueblo, idólatras, y se les permitió que humillaran a los mensajeros de David para que el verdadero carácter de ellos fuera revelado a David, porque Dios no quería que David hiciera liga con ese pueblo pagano y pérfido. Así que, sabiendo los amonitas que el insulto hecho a Israel sería seguramente vengado, hicieron preparativos para la guerra. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia. Entonces, ¿quién? Dice Hanún, o sea, el rey de los amonitas, y todos los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para hacer liga y tomar carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 30,000 carros y se reunieron también los hijos de Amón en sus ciudades y acudieron a la guerra. Entonces estaba los del Mediterráneo y estaba los sirios y estaba los amonitas, y se reunieron también los hijos de Amón en sus ciudades y acudieron a la guerra. Eso fue una gran liga. Esta la podemos encontrar en Primera de Crónicas 19, 6 y 7. Era en verdad una alianza formidable. Los habitantes de la región situada entre el río Éufrates y el Mediterráneo habían hecho una liga con los amonitas. Había al norte, al este de Canaán, enemigos armados, unidos para aplastar a Israel. Los hebreos no esperaron a que fuera invadido su país. Sus fuerzas, bajo el mando de Joab, cruzaron el Jordán y avanzaron hacia la capital amonita. Y dice, podemos leer allí el verso 10 del capítulo 19, el verso 13 de Primera de Crónicas, completo. Las fuerzas unidas de los aliados fueron vencidas en el primer encuentro. Así que se reunió toda esa liga, pero Dios estaba con el pueblo de Israel y venció en el primer encuentro. Pero aún no estaban dispuestas a renunciar a la lucha. Fueron vencidas de primera vez, pero no estaban dispuestas a renunciar a la lucha. Y el año siguiente reanudaron la guerra. El rey de Siria reunió sus fuerzas y amenazó a Israel con un enorme ejército. David, dándose cuenta de cuánto dependía del resultado de esta lucha, se encargó personalmente de la campaña y por la bendición de Dios infligió a los aliados una derrota tan desastrosa que los sirios, desde el Líbano hasta el Éufrates, no solo renunciaron a la guerra, sino que pagaron tributo a Israel.
David prosiguió con vigor la guerra contra Amón hasta que cayeron sus fortalezas y toda la región quedó bajo el dominio de Israel. Los peligros que habían amenazado a la nación de la destrucción total resultaron, mediante la providencia de Dios, en medio de llevarla a una grandeza sin precedentes. Al conmemorar sus notorios libramientos, David cantó así. Así que vamos a leer unas partecitas del canto de David, pero sobre todo tener en cuenta que ellos se reunieron para destruir a Israel y Dios aprovechó para así reunidos vencerlos en una victoria que ellos nunca más se volvieron a levantar contra Israel, y esto redundó en la gloria de Israel al ser más pocos y haber tenido ese triunfo contra toda esa gran liga que se había reunido contra Israel, pueblo de Dios. Y David cantó así: viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, al que me libra de mis enemigos e incluso me eleva sobre los que se levantaron contra mí. Me libraste de hombre violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da a su ungido. Y todo esto lo compara con el Salmo 18, 46, 50 y el Salmo 33, 16 al 17. Vamos a leer algo de estos salmos. Salmo 18, 46 al 50. Y viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Es Dios quien por mí cobra venganza y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, tú me enalteciste sobre los que se levantan contra mí. Me has librado del hombre violento. Por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré salmos a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Entonces, él cantó, y el Salmo 33, 16 al 17, dice así: dice, el reino no es salvo con la multitud del ejército, no escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse, no librará por la grandeza de su fortaleza. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y vamos a dejarlo hasta aquí, es hasta el 17, y dice: vanidad es el caballo para salvarse, no librará por la grandeza de su nombre, sino el que nos libra es Jehová. Toda la liga de las naciones de esas tierras se habían ligado, se habían confederado para atacar a Israel, y Israel, una sola nación, por el poder de Jehová, venció esa gran liga, y eso redundó para la gloria de su nombre.
Muy bien. Entonces también vamos a leer un poco los versos 4 al 7 del Salmo 44. Dice así: tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. Y el Salmo 27 dice: dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Estas cosas debemos recordarlas, porque en estos momentos de la historia de la humanidad se está formando una gran liga contra el pueblo de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí en la siguiente hoja de sus notas, que ustedes también las van a tener allá en la parte de abajo. En el libro de Patriarcas y Profetas, todas estas citas, todas estas partes las hemos leído del libro de Patriarcas y Profetas, páginas 702-704, dice: el reino de Israel había alcanzado ahora una extensión, el reino de Israel había alcanzado ahora en extensión el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y repetida después a Moisés. A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso está en Génesis 18:18 y Deuteronomio 11:22-25. Israel se había convertido en una nación poderosa. Todas estas batallas le habían dado poder y le habían dado toda esa tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y se había convertido en una nación poderosa, respetada y temida de los pueblos vecinos. En su propio reino, el poder de David se había hecho muy grande. Gozaba de los afectos y de la lealtad de su pueblo, como muy pocos soberanos de cualquier época los han podido gozar. Había honrado a Dios y ahora Dios le honraba a él. Todas esas partes que leí son de esta cita de Patriarcas y Profetas, páginas 702-704. Yo no la leí toda, pero ustedes la van a tener disponible para que la lean toda. Así que dispongan de su corazón, su mente para la palabra de Jehová, para que encuentren sus joyas de gran valor, sus joyas auténticas. Nota: en esta guerra hubo una confederación que esa gran confederación consistió de los amonitas, o los hijos de Amón, de los sirios y los carros y hombres de a caballo de Mesopotamia. Entonces fue Mesopotamia, amonitas y sirios, y fue una gran coalición, pero también una triple unión. Y confederación es igual a triple unión. Y tenemos una cita acá en el conflicto de los siglos, que vamos a leerla toda, es corta. Dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, Este creará un lazo de simpatía con Roma,
Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple unión o esta confederación moderna, que es igual a la triple unión, ese país marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Entonces, ellos hicieron una triple unión para atacar a Israel. Ahora, en estos tiempos modernos, tenemos la triple unión, que es el dragón, las Naciones Unidas, que es la bestia, el papado, y que es el falso profeta, los Estados Unidos. Y tenemos un título acá que dice el dragón, la bestia y el falso profeta. Y ellos están también relacionados o ilustrados en Apocalipsis 16, los versos 12 al 14, que dicen que dicen de esta manera. Ya lo leí, pero vamos a volverlos a leer porque es muy importante cómo se relaciona con la triple unión. Como en los tiempos de David hubo una triple unión de los amonitas, de los de Mesopotamia y los asirios. Ahora tenemos una triple unión moderna, el dragón, la bestia y el falso profeta. Y en Apocalipsis 16, Dios nos advierte contra esta triple unión de esta manera. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón. Y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hasta ahí viene la cita. Entonces, el dragón, la bestia y el falso profeta, esta triple unión, están reuniendo sus fuerzas para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál será esa batalla? El 16 nos dice cuál es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los congregó en un lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Así que los congregó para la batalla del Armagedón. Vamos a seguir. Esa triple unión están congregando ahora el mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, para la batalla del Armagedón, y están todos congregados. Pero recuerden, los medios que ellos están usando para atacar al pueblo de Dios, Dios los usará para su gloria. Entonces tenemos aquí otra nota que dice: el orden en que estos enemigos de Dios son numerados es exactamente el orden en que ellos vinieron dentro de la historia. Como dice, el dragón es lo mismo que paganismo, Roma pagana, y luego viene la abominación, el papado, que es la abominación desoladora, que vino después del paganismo, y luego el protestantismo o los Estados Unidos viene en tercer lugar. El mismo orden en que lo llama aquí la Biblia, los 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son el dragón, la bestia y el falso profeta, de ahí salieron esos espíritus inmundos a manera de ranas. Dios, en ese orden que Dios nos nombra aquí en su palabra inspirada, en ese mismo orden vinieron estos poderes a la historia. El dragón, dice acá, el dragón es igual a los hijos de Amón, a los amonitas. Y eso lo podemos leer en Génesis 19, 36 al 38.
Allá viene la historia de los amonitas en Génesis 19, 36 al 38. Miremos acá algo. Génesis 19, 36 al 38. ¿De dónde vienen los hijos de Amón? Dice el 36. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. La mayor dio a luz un hijo que llamó Moab, y la menor dio a luz un hijo que llamó Amón. De allá vienen los amonitas, de las hijas de Lot, que ellas ya se corrompieron por la maldad de las naciones de los alrededores de Sodoma, donde ellos habitaron, y las hijas se corrompieron y concibieron de su padre y dieron a luz una generación enemiga de Dios, idólatra y enemiga también del pueblo de Dios. Esos son los hijos de Amón, los hijos del dragón. Dice que Amón viene de una palabra hebrea 5983 que se llama tribal o tribus. Eso es en dogmático. La concordancia bíblica de Nueva Strong define a Amón como un pueblo o tribus, y eso significa que es plural. Y las Naciones Unidas, que son el dragón moderno, pues se componen de varias naciones, son plurales. Entonces de ahí que esto apoya la idea de que las Naciones Unidas están representadas por el dragón. Otro nombre para el dragón es espiritismo. La siguiente declaración apoya este entendimiento. Es una cita de Patriarcas y Profetas, donde la hermana, que está en la página 141, párrafo 1, y la hermana dice: Lot habitó por un tiempo en Zoar, la impiedad reinaba allí como en Sodoma, y tuvo miedo de quedarse por temor a que la ciudad fuera destruida. Tuvo miedo de quedarse por temor a que la ciudad fuera destruida, tal como Dios lo había proyectado. Lot se fue a los montes y vivió en cavernas. Los moabitas y los amonitas, que después de eso concibieron las hijas de Lot con él, entonces tuvieron a Moab y a Amón, y de allí sus descendientes fueron los moabitas y amonitas. Fueron tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios y acérrimos enemigos de Dios. Entonces ellos representan el dragón y a las Naciones Unidas, el dragón moderno. La bestia representa a los asirios. Los asirios fueron los que precedieron a Babilonia, de allí salió Babilonia, entonces también sería como la Babilonia moderna, la bestia. Los sirios son lo mismo que los asirios. Los asirios fueron los precursores de los babilonios, o sea, los antes de Babilonia. En los días de Nabucodonosor se exaltaron por encima de Dios, los sirios. Y el falso profeta tiene que ver con carros y jinetes, como los carros y jinetes que ellos de la liga que hicieron contra David, contra el reino de David, los carros y jinetes de Mesopotamia. Pero aquí a los Estados Unidos los representa con carros y jinetes. Y para apoyar esto, que es el protestantismo apóstata o los Estados Unidos de América, vamos a leer Daniel 11:40. Y dice así en Daniel 11:40. Pero
al cabo del tiempo, o sea, al tiempo del fin, pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él. Y esto fue en 1798, cuando se le dio la herida de muerte al líder del papado. Y luego dicen las siguientes palabras: y el rey del norte, ahora el papado se levanta para pelear contra el rey del sur, se le sana después de su herida mortal, dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Ahí es la liga que hizo el papado con el presidente Ronald Reagan, que era presidente de los Estados Unidos, que hicieron caer el rey del sur, la Unión Soviética, para 1989. Entonces a Estados Unidos lo representan aquí con carros y gente de a caballo y muchas naves. Así que el falso profeta está representado con carros y jinetes. El pasaje citado de Patriarcas y Profetas declara: los hijos de Amón se reunieron de sus ciudades y vinieron a la batalla. Esto es lo que se muestra en Apocalipsis 16, 14. Y Joel 3, 9, 16. Todo esto nos habla de la batalla del Armagedón mencionada en Apocalipsis 16, 16. O sea, todo esto que sucedió allá atrás nos declara lo que nos declara esos registros de que los hijos de Amón se reunieron de sus naciones, de sus ciudades vecinas y vinieron a la batalla. Esto es lo que se muestra en Apocalipsis 16, 14, que dice que de la boca del dragón, la triple unión moderna, y de la boca de la bestia, el papado, y de la boca del falso profeta, Estados Unidos, se han reunido y han venido de todas sus naciones en una gran confederación, en una liga, como se acostumbra a llamar a las Naciones Unidas, una liga para reunirla a los reyes de la tierra y a todo el mundo para el día de la gran ira de Dios, para la batalla del Armagedón. Y vamos, para entender más acerca de eso, vamos a leer los versos de Joel, capítulo 3, del 9 hasta el 16. Y también vamos a leer Apocalipsis 16, 16. Esto es Joel, lo que vamos a leer ahora. Joel, capítulo 3. Y vamos a leer los versos desde el 9 hasta el 16. Dice: pregonad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. La gente se despiertan y suban, la gente se despierte y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las lagaretas, porque grande es la maldad de ellos. Multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová
en el valle de la decisión. Este es el valle de la decisión. Estas multitudes modernas están en el valle de la decisión. Si van a seguir al príncipe de la vida o si van a seguir al príncipe de las tinieblas. Tenemos que decidir en estos momentos a quién vamos a seguir. Y dice, multitudes en el valle de la decisión. Y dicen multitudes y multitudes. Hay una repetición. Siempre que hay una repetición se refiere al clamor de medianoche o el fuerte clamor para nuestro tiempo. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Jehová rugirá desde Sión. ¿Desde dónde ruge? Desde Sión, desde su pueblo moderno. Y dará su voz desde Jerusalén, de sus verdaderos adventistas del séptimo día. Y temblarán los cielos y la tierra. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. El pueblo de Dios moderno. Entonces se reúne en el valle de Josafat. Y Josafat significa el Señor juzga. Allí el Señor se sentará a juzgar a esta gran liga que están haciendo para destruir al pueblo de Dios, representados en los que obedecen a Dios y guardan sus mandamientos. Muy bien. Dice acá, ¿dónde estamos leyendo? El falso profeta, carros y jinetes. Ajá. Ahora vamos a leer, Apocalipsis 16:16. Apocalipsis 16:16 es el valle de Josafat moderno. Y eso la Biblia lo describe. En Apocalipsis 16:16 lo describe como y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese es el valle de Josafat, que significa Josafat, Dios juzga. El pasaje de Patriarcas y Profetas también dice, era en verdad una alianza formidable. Los habitantes de la región situada entre el río Éufrates y el Mediterráneo habían hecho una liga con los amonitas. Había al norte y al este de Canaán enemigos armados unidos para aplastar a Israel. Recuerde, las Naciones Unidas solían llamarse la Liga de las Naciones. Esta Liga de Naciones será una alianza formidable que se unirá para aplastar al Israel moderno. Hay enemigos por todas partes para aplastar al Israel moderno, como fue entonces. Se cita Apocalipsis 13:14. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de muerte y vivió. Pero también cita acá, en esta parte, Apocalipsis 17:14. Esta cita está errada, es Apocalipsis 17:14, como lo veo yo. Apocalipsis 17:14 dice, ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pero hay aquí una parte que no la... Apocalipsis 14:13, ¿será?
Dice Apocalipsis. Apocalipsis 17 del 13 al 14. Dice, estos tienen un mismo propósito. Apocalipsis 17 del 13 al 14 dice, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces dice acá esta nota dice que estos tienen un mismo propósito. Habrá, y la cita que de acá está en el comentario bíblico adventista del séptimo día en la página 983 dice, habla acerca de ese pasaje de Apocalipsis 17, 13, 14. Dice, estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran liga, una alianza de las fuerzas de Satanás. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifestará el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa. En la lucha que se librará en los últimos días o en nuestros días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. Y estarán haciendo guerra contra el día de reposo del cuarto mandamiento. Ese será el gran punto de disputa, pues el mandamiento del día de reposo se identifica, en el mandamiento del día de reposo se identifica al gran legislador como el creador de los cielos y de la tierra. Eso está en el comentario bíblico adventista del séptimo día, página 963. Dice, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Eso está en el conflicto de los siglos, página 693, párrafo 1. Conflicto de los siglos, página 193, párrafo 1. Conflicto de los siglos, página 693, párrafo 1. Perdón. Patriarcas y profetas dice, el pasaje de los patriarcas y los profetas también declara, David dándose cuenta de cuánto dependía del resultado de esta lucha, se encargó personalmente de la batalla y por la bendición de Dios infligió a los aliados una derrota tan desastrosa que los sirios, desde el Líbano hasta el Éufrates, no solo renunciaron a la guerra, sino pagaron tributo a Israel. David prosiguió con vigor la guerra contra Amón hasta que cayeron sus fortalezas y toda la región quedó bajo el dominio de Israel. Patriarcas y Profetas 703, párrafo 3. Y ahora cuando David es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. David fue personalmente a la batalla, pero esto simboliza que ahora, para estos días, el Señor Jesús mismo ha venido personalmente al frente de esta batalla. Y Él va a vencer, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y cuando el sexto ángel derrame su copa, se secan las aguas sobre el río Éufrates y la Babilonia moderna se hunde en ese mar del río Éufrates para no volver a salir de allí nunca más. Como lo dice Jeremías, que ese río Éufrates es el río donde se echa la piedra amarrada en el mar de las aguas del río Éufrates. La llama como un mar. Y
allí caerán esas fortalezas de Babilonia para nunca más volver a levantarse. Aquí se puede abordar varias cosas. Primero, David tomó el campo en persona. Y bueno, ya dije, David representa a Jesucristo. En los últimos días sale al campo en persona. Y vamos a leer acá una cita que está en Señales de los Tiempos, 13 de mayo de 1897, párrafo 2, que dice: pero Dios nunca obliga a los hombres a obedecerlo. Juntos, la verdad y el error salen al campo. La luz brilla en medio de la oscuridad moral y los hombres deben elegir su propio líder. Por eso es que Joel dice que estamos en el valle de la decisión. La verdad sale al campo, pero el error sale al campo. Y multitudes están en el valle de la decisión para tomar su propia decisión, para ver a qué líder van a seguir, si al príncipe de la bandera ensangrentada de Manuel o al príncipe de las tinieblas, de los que violan los mandamientos y están en rebelión contra Dios. Y dice acá esta cita en Testimonios para los Ministros 412. Muchos que ahora afirman creer la verdad, pero que no tienen ancla, serán atados con el partido de Satanás. Aquellos que no han trabajado del lado de Dios en la cuestión tendrán que probar una piedra de tropiezo para aquellos que han adquirido una experiencia viva para sí mismos. Deja que cada ministro, en lugar de criticar y cuestionar, dudar y oponerse, si existe la apariencia de una oportunidad para hacerlo, se empleará ahora en erigir barreras contra los astutos enemigos. En lugar de luchar contra aquellos a quienes el Señor ha enviado para salvarlos, que su pueblo ore ferviente y continuamente por el poder de la gracia de Dios, y que el capitán del ejército del Señor tomara el campo. Eso es lo que está pasando hoy. El capitán del ejército del Señor está tomando el campo. Y vamos a leer aquí en Apocalipsis 17:14. Vamos a volver a leer este verso de Apocalipsis 17:14. Dice así: ellos pelearán contra el Cordero, porque el Cordero ha tomado el campo personalmente, como David para estos días. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Muy bien. Entonces, ¿quiénes estarán con el Cordero que sean llamados, elegidos y fieles? Esta parte, última cita que leí, donde y que el capitán del ejército del Señor tomara el campo, está en Testimonio para los Ministros 412. Y acabo de leer Apocalipsis 17:12. El pasaje dice que las fortalezas del enemigo cayeron. Mirad al conflicto. Dice la hermana White: vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo, la otra por el estandarte teñido en sangre del príncipe Emmanuel. Estandarte tras estandarte quedaban arrastrados en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Un ángel que volaba por en medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba con voz fuerte: acudid a las filas, ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y separaos y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré y os seré por padre y me seréis por hijo e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová contra los poderosos.
La batalla seguía rugiendo. La victoria alternaba de un lado al otro. A veces cedían los soldados de la cruz, como abanderado en derrota. Eso está en Isaías 18. Pero su retirada aparente era tan solo para ganar una posición más elevada. Se oían gritos de gozo. Se elevó un canto de alabanzas de Dios, y las voces de los ángeles se les unieron mientras los soldados de Cristo plantaban su estandarte en las murallas de las fortalezas, hasta entonces sometidas por el enemigo. El capitán de nuestra salvación ordenaba la batalla y mandaba refuerzos a sus soldados. Su fuerza se manifestaba poderosamente y los alentaba a llevar la batalla hasta las puertas. Les enseñó cosas terribles en justicia, mientras que venciendo y determinado a vencer, los conducía paso a paso. ¿Quién los conduce paso a paso? ¿Quién nos está conduciendo en estos momentos paso a paso? El Señor Jesús mismo, que ha bajado personalmente al campo de batalla. Al fin ganó la victoria. El ejército que seguía la bandera que tenía la inscripción: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o el testimonio de profecía, como ya sabemos, triunfó gloriosamente. Los soldados de Cristo estaban cerca de las puertas de la ciudad y con gozo la ciudad recibió a su rey. Se estableció el reino de paz y gozo y justicia eterna. Está en Joyas, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 48. El pasaje también dice que toda la región vino bajo el dominio de Israel. Y dice acá Isaías 11 del 10 al 16, vamos a leerlo rápidamente. Isaías 11 del 10 al 16. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a las naciones, será buscada de los gentiles, y su reposo será glorioso. Estamos a punto de entrar en eso, porque el Señor ahorita está dirigiéndonos y pronto se acerca esa batalla en el valle de Josafat, donde Dios se sienta para juzgar a toda esta gran liga de este nuevo orden mundial, de esta triple unión que está reunida para aplastar al pueblo de Dios. Pero el Señor está al frente de la batalla y Él los vencerá. Tengan ánimo. Y acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elán, de Sinar, de Amad y de las islas del mar. Y levantará pendón a las naciones, levantará una bandera contra todas estas naciones unidas que se han reunido, contra la triple unión. Levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Mas volarán sobre los hombros de los filisteos. Al occidente saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y con sus fuertes vientos agitará su mano sobre el río. Este río es el río Éufrates. Y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y hará camino para el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Esto es lo que sucede en el tiempo del fin. Secará al río Éufrates, como está escrito en Apocalipsis 16:12, y derramó su copa, y se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes del oriente, al pueblo de Dios, al Israel moderno, al pueblo de Sion. Dice,
El pasaje también dice, los peligros que habían amenazado a la nación con la destrucción total resultaron mediante la providencia de Dios en medio de llevar una grandeza sin precedentes. Eso está en Patriarcas y Profetas 715. Y eso nos devuelve otra vez hacia atrás a Génesis 11 y lo comparamos con Patriarcas y Profetas 100. Génesis 11 es donde habla que ellos decidieron establecer una llanura en la tierra de Sinar y hacer una torre allí. Y Patriarcas y Profetas en la página 100 nos dice, hasta esta época todos los hombres habían hablado el mismo idioma y ahora los que podían entenderse se reunieron en grupos y unos tomaron un camino y otros otro. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Está en Génesis 11:8. Esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra y el propósito de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo. Otra palabra que utiliza la inspiración para escribir eventos similares es la palabra invalidada. El mismo decreto que condenaba a muerte a los niños hebreos había sido usado por Dios para educar y adiestrar al futuro caudillo de su pueblo, que fue Moisés. El decreto era que lo echaran al río y ese mismo decreto Dios lo utilizó para que la hija del faraón adoptara a Moisés y lo preparara para ser caudillo de su pueblo. Durante el tiempo de José y de Cristo, los hermanos de José esperaban impedir que llegara a ser superior que ellos, pero su proceder fue contrarrestado por Dios y él lo hizo servir para cumplir el mismo propósito que trataban de impedir. Y dice acá, de la misma manera los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviara de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegara a ser rey, pero al obrar así provocaron ese mismo resultado que ellos querían evitar. Lo mataron para ser rey y Dios lo llevó para ser rey eterno en el cielo. Aquí habla de la historia de los puritanos que fueron perseguidos en Europa, huyeron a la República Holandesa y allí en la República Holandesa Dios les señaló, les pareció ver la mano de Dios señalándoles el nuevo continente americano para que fueran allí y fundaran una gran nación y echaran las bases de la libertad de conciencia. Él había predominado sobre los acontecimientos, sobre todos esos acontecimientos de la persecución de los cristianos allá en Europa, para que vinieran aquí, para conseguir que la ira de Satanás y la conspiración de los malvados redundasen para su gloria y llevaran a su pueblo a un lugar seguro. Allí, a los Estados Unidos de América, donde formaron esa gran nación con el principio de republicanismo y el principio de libertad religiosa, o el principio de republicanismo y protestantismo. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. Esa cita está en Conflicto de los Siglos 335. El pasaje de Patriarcas y Profetas también cita Salmo 33, 16, 17. Este es el mismo salmo que he citado en el párrafo que cierra el capítulo de Patriarcas y Profetas de la página 102, que dice: el tiempo de investigación de Dios ha llegado, el Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará, las obras de orgullo humano serán abatidas. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada,
miró sobre todos los habitantes de la tierra. Jehová hace nulo el plan de las naciones. ¿De cuáles naciones? De las Naciones Unidas hoy en día. Y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y esto se cita aquí, Salmo 33, 13, 14, 10. Y eso lo cita la hermana, el Espíritu de Profecía, en Patriarcas y Profetas, página 102, verso 3. El Salmo 33, 13 dice que lo debemos comparar con Apocalipsis 14, del 1 al 5. Salmo 33, 3, vamos a comparar siquiera uno. Salmo 33, 3. Dice, cantarle cánticos nuevos, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Y lo comparamos con Apocalipsis 14, del 1 al 5. Allí está hablando de los 144,000 que estaban reunidos cantando un cántico que nadie podía entender. 14, del 5 al 1. Entonces dice así, 14, del 5 al 1. Dice, y miré y aquí un cordero, Apocalipsis 14, del 1 al 5. Miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces estos cánticos, el Salmo 33, 5, hacer estas comparaciones, pero dice acá, es el triunfo, porque estamos entrando en esta guerra, pero en la parte más fiera del conflicto estamos entrando, pero el Señor mismo está al frente de su pueblo, y él mismo está en el campo de batalla, y él salió venciendo y para vencer, y los que estamos con él somos elegidos y fieles. El 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras con verdad son hechas. Lo comparamos con Apocalipsis 15, 3 y 4, y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y el 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Y vamos a leer aquí una última cita que dice, allá en Apocalipsis 18:1, el 33:5 dice, Salmo 33:5 dice, él ama la justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Lo comparamos con Salmo 18:1, que dice, vi descender del cielo otro ángel que iluminó la tierra con su gloria. Y
Y él junta, y el verso 7 del Salmo 33 dice, él junta como un montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Y bueno, eso lo comparamos con, bueno, Éxodo del 15 al 22 y Deuteronomio 32-34. Recuerda hacia allá, hacia atrás, todas las glorias que Dios hizo cuando liberó su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y finalmente vamos a leer este pasaje de Patriarcas y Profetas para cerrar 704, párrafo 6. Dice, el pasaje de Patriarcas y Profetas también dice, el reino de Israel había alcanzado ahora en extensión el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y repetida después a Moisés. A tu simiente daré esta tierra desde el río Éufrates de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15:18 y Deuteronomio 15:22-24. Entonces, después de que se venza esta gran liga, esta gran confederación que se ha reunido para aplastar a nuestro Señor Jesús en sus mandamientos y a su pueblo, entonces se cumplirá la promesa, está cerca el cumplimiento de esa promesa de que el Señor entregará esta tierra a sus escogidos. Estas cosas se están haciendo hoy. El Señor Jesús está al frente de la batalla. Está difícil. Están encerrando al pueblo de Dios con esto de la pandemia, de la vacuna. Ya el que no se vacune no podrá viajar, no podrá desplazarse. Se ve que, bueno, las vacunas están dando efectos tremendos. Hay quienes decidirán no vacunarse. Está la multitud en el valle de las decisiones, pero ánimo, porque el Señor está al frente de los que decidan ponerse del lado de la bandera ensangrentada de Manuel para ayudar al Señor a luchar contra el príncipe de las tinieblas. Que el Señor los bendiga, que puedan entender este mensaje, que les sea de bendición. Recuerden darle suscribirse para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Apreciaremos sus comentarios acerca de este video. Pueden colocarlos en la parte de abajo del video. Que el Señor los bendiga y acompáñenme a hacer una palabra de oración. Señor, muchísimas gracias por permitirnos seguir todavía llevando este mensaje. Todavía podemos llevar el mensaje de la verdad presente, de los eventos que están sucediendo actualmente y que fueron registrados en la palabra para esta época. Ayúdanos a continuar, a hacerlo rápidamente. Quita de nosotros todo obstáculo para que alcanzamos a cubrir antes de que se acabe tu tiempo de gracia. Bendice a los que van a escuchar el video, ayúdales a entender que sea todo para la honra y gloria de tu nombre y para la salvación de las almas. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén.